Antes de comenzar, dime desde qué lugar del mundo estás escuchando esta historia. El viento de aquella mañana parecía cargar más que frío. Traía presagios. El sol aún no había roto el horizonte cuando Elara, encogida bajo un manto gastado, encendía las antorchas del corredor principal de la vieja propiedad de Lady Hallwyn, su tía por sangre, pero verdugo por elección. El olor a hollín se mezclaba con la amarga sensación de existir sin voz, sin lugar y sin un nombre propio. Sus dedos temblaban, no solo por el invierno riguroso, sino por los recuerdos que insistían en cortar su alma. La muerte del marido, el vacío del duelo, la casa arrebatada, la dote arrancada y la caída inevitable a la vida de sirvienta, una caída planeada por quien debería haberla protegido. La llama titiló e iluminó apenas una parte del corredor, revelando muros pesados y tapices desgarrados por el tiempo. No era un hogar, era una prisión ancestral donde ecos de sufrimiento parecían habitar las paredes. Elara inspiró hondo, intentando mantener la dignidad que la vida se empeñaba en robarle. Pero antes de que pudiera dar su primer paso hacia el salón principal, oyó la voz cortante que se había convertido en su miedo matutino. «¿Tarde otra vez, muchacha inútil?», escupió Hallwyn las palabras como veneno. Elara bajó la cabeza. La regla era clara: no responder, no alzar los ojos, no demostrar dolor. Pero dentro de ella algo ardía, un vestigio de fuerza que, a pesar de las humillaciones repetidas, aún se negaba a morir. Hallwyn se acercó con pasos calculados, levantó el mentón de la sobrina con la punta helada de los dedos y examinó su rostro pálido, marcado por la extenuación. Había crueldad en sus ojos, pero también algo más profundo: envidia. La belleza discreta de Elara, el brillo contenido, la pureza del alma, todo lo que Hallwyn jamás poseería. «¿Qué estás esperando? ¡Muévete!», gritó, empujándola con fuerza. Elara tropezó, pero se mantuvo en pie. Respiró, continuó. Ya sabía que en unos minutos escucharía nuevos insultos, órdenes, exigencias imposibles. Sabía que sangrarían sus manos mientras restregaba el patio congelado. Sabía que sería culpada por cualquier falla de la casa. Sabía que jamás tendría descanso mientras Hallwyn tuviera poder sobre ella. Pero aquella mañana, el destino tenía planes que ni Hallwyn podía controlar. Cuando Elara entró en la cocina para calentar agua y preparar las tareas diarias, encontró el pañuelo de tela azul grisáceo, el único objeto que quedaba de su marido muerto en batalla. Era simple, pero cargaba recuerdos que la sostenían en los días más oscuros. Lo tocó con cariño, como quien toca un pedazo del alma propia. Pero Hallwyn, al verla sosteniendo el pañuelo, se transformó en furia viva. «¿Todavía guardas este trapo inmundo?», gritó, arrancándolo de las manos de Elara. «Ya te dije que el pasado murió. Eres una viuda inútil. Nada más». Antes de que Elara pudiera impedirlo, Hallwyn arrojó el pañuelo al brasero encendido. La tela se retorció entre las llamas, y con ella algo ardió dentro de Elara. Intentó ahogar el grito silencioso que desgarraba su garganta, pero sus ojos, repletos de lágrimas contenidas, traicionaron su dolor. Hallwyn sonrió, una sonrisa cruel, satisfecha, y dio la espalda como si acabara de lavarse las manos del último recuerdo que daba sentido a la vida de su sobrina. Fue en ese preciso instante que las campanas del pueblo resonaron. Un estruendo metálico atravesó las paredes de la casa, haciendo que Hallwyn se quedara inmóvil. Un toque tan profundo y tan raro que nadie en la aldea lo oía desde grandes eventos reales. Elara levantó los ojos por primera vez aquel día, confundida. Hallwyn corrió hacia la ventana, apartando la cortina con brutalidad. Un cortejo se aproximaba, caballos protegidos por armaduras plateadas, banderas azul oscuro ondeando con el símbolo de un cuervo coronado y guardias montados con postura impecable. En el centro de la formación, un caballero diferente, postura imponente, capa larga, yelmo adornado con detalles en plata y azul.
Al retirarlo, reveló cabellos oscuros, mandíbula firme, mirada penetrante. El duque Rowan de Alberwyn, el hombre más respetado y temido de la región. Hallwyn palideció. Elara dio un paso atrás, sintiendo su corazón acelerarse con una sensación desconocida, una mezcla improbable de miedo y esperanza. Era como si el universo respirara distinto, como si algo estuviera a punto de romper las cadenas invisibles que sujetaban su existencia. «¿El duque viniendo aquí?», murmuró Hallwyn con la voz temblorosa. Los guardias se detuvieron frente al portón. Rowan desmontó del caballo con una elegancia firme, como si cada uno de sus movimientos hubiera sido moldeado para inspirar respeto. Su mirada recorrió la fachada de la casa, atenta, calculadora, pero su expresión se endureció al ver señales de abandono, grietas en las paredes y la ausencia de cualquier criado recibiéndolo. Rowan no era un hombre que ignorara detalles. Hallwyn salió apresurada para recibirlo, sonriendo como si fuera la matriarca perfecta. «Mi duque, es un honor inesperado recibirlo en mi humilde residencia». Pero Rowan no respondió. Sus ojos se desviaron hacia el interior de la casa, y fue allí donde vio a Elara. Ella estaba inmóvil, sosteniendo el cubo de agua caliente que su tía le había ordenado cargar. El olor a humo impregnaba su cabello y su ropa. Su expresión era un mosaico de dignidad herida, silencio sofocado y algo más profundo, algo que Rowan no lograba explicar, pero que lo alcanzó como una flecha. Vio en ella lo que casi nadie veía: vida luchando por existir. Hallwyn notó la mirada de Rowan y trató de esconder a Elara detrás de sí, como si la viuda fuera una mancha vergonzosa. «Ignore a esta chica, excelencia, una sirvienta poco competente». Elara bajó la cabeza, pero Rowan frunció el ceño. «¿Sirvienta?», preguntó la voz baja pero poderosa. Hallwyn tragó saliva. «Claro, la viuda de mi sobrino. Una tragedia, pobre alma. Estoy cuidando de ella como puedo». Elara sintió la mentira cortarle la piel como una hoja, pero permaneció en silencio, porque así sobrevivían las mujeres quebradas. Rowan observó los pies de Elara, rojos, quemados. Observó el cubo pesado que sostenía y el dolor en la forma en que sus dedos temblaban. Observó el rostro rígido de Hallwyn y todo tuvo sentido. «¿Está herida? ¿Quién causó esto?», preguntó Rowan ahora más frío. Hallwyn intentó reír, pero la voz le tembló. «Ah, los accidentes suceden, ya sabe, criadas torpes». Rowan no creyó ni una palabra. Su mirada volvió a posarse en Elara y por un breve segundo algo indescriptible atravesó el espacio entre ambos. Un reconocimiento silencioso, casi inexplicable. Y entonces, la llama que consumía el pañuelo aún ardía en la chimenea, y dentro del pecho de Elara una chispa comenzaba a nacer. Rowan respiró hondo, giró el rostro hacia Hallwyn y dijo: «Permaneceré en la aldea por algunos días. Necesitaré hablar con todos, incluida ella». Hallwyn palideció. Elara sintió el aire volverse escaso. Sin saberlo, sin quererlo, sin buscarlo, la vida de la viuda acababa de comenzar a cambiar. Si estás disfrutando de esta historia, aprovecha y suscríbete al canal y mantente al tanto de todos los relatos medievales que serán publicados por aquí. La presencia del duque en la propiedad de Hallwyn no trajo solo tensión, trajo un cambio en el aire, como si el propio destino hubiese decidido intervenir. Elara pasó el resto de la mañana en silencio absoluto, intentando evitar cruzarse con él. Sus pies ardían por la quemadura reciente y cada paso era una elección entre dolor y supervivencia. Pero algo dentro de ella insistía en latir diferente, como si aquella mirada profunda del duque hubiese encendido un fuego que ella desconocía haber guardado durante tanto tiempo. Rowan caminaba por los corredores con postura impecable, observando todo con una atención casi militar. Cada detalle parecía molestarle: las grietas en las paredes, el olor a humedad, la falta de criados competentes. Pero lo que más lo perturbaba
aunque él mismo no lo admitiera. Era la presencia silenciosa de la joven viuda que Hallwyn intentaba esconder como una mancha vergonzosa. Rowan no era un hombre dado a sentimentalismos. Sin embargo, había algo en Elara que desafiaba su lógica. Algo que hablaba de injusticia, de dignidad aplastada, de un alma que resistía incluso cuando todo alrededor conspiraba para destruirla. Cuando Hallwyn lo llamó para un recorrido por la propiedad, Rowan caminó delante de ella, pero su mirada vagaba por la casa, buscando la figura frágil que había visto antes. No la encontró, y eso lo irritó más de lo que debería. Hallwyn hablaba sin parar, exhibiendo riquezas imaginarias, omitiendo fallas evidentes e intentando impresionarlo con historias de influencia que no poseía. Rowan percibía cada mentira, cada exageración y guardaba todo en silencio. Entonces un sonido abrupto cortó el aire, un grito corto. Rowan giró la cabeza de inmediato, el instinto entrenado hablando más alto. En el corredor lateral vio a Elara caída en el suelo, con el cubo de agua hirviendo derramando vapor a su alrededor. Su cuerpo temblaba de dolor, sus pies, ya quemados, estaban nuevamente en riesgo. Hallwyn, que venía justo detrás, abrió los ojos por un segundo, pero intentó recuperar la compostura. «Es tan torpe, mi duque, siempre causando problemas». Rowan no escuchó el resto. Se acercó a Elara con pasos largos, agachándose a su lado con un reflejo que contrariaba su postura, siempre distante. La joven intentó esconder el pie herido, queriendo aparentar indiferencia, pero era demasiado tarde. Rowan vio el enrojecimiento, la piel sensible, el temblor involuntario causado por el dolor. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, la voz baja, firme, pero cargada de algo que ni él entendía. Elara tragó en seco. No se atrevía a mentir, pero tampoco a acusar. «Fue un accidente», murmuró. Rowan frunció el ceño. Eso no era un accidente, no con ese tipo de quemadura, no con la forma en que Hallwyn había reaccionado, no con la manera en que Elara intentaba ocultar el dolor, como si hubiera aprendido desde niña a soportar sufrimientos en silencio. Hallwyn intentó reír. «Pobrecita, siempre tan dramática. Mi duque, le pido disculpas por el inconveniente». Pero Rowan se levantó despacio mirando a Hallwyn directamente a los ojos. No era la mirada de un noble superior, era la mirada de un depredador que finalmente encuentra a la presa adecuada. «¿Trata usted así a sus sirvientas?». Hallwyn se quedó paralizada. No, claro que no. Ella es familia, excelencia». Rowan inclinó la cabeza evaluándola. «Familia. Interesante. Entonces, ¿por qué parece tan asustada? ¿Por qué sus pies están marcados? ¿Por qué la casa está en ruinas mientras su aspecto está tan pulido?» La tía palideció. Elara bajó aún más la cabeza. Algo ardió en el pecho del duque. Respiró hondo para mantener la postura, pero por dentro la indignación crecía como tormenta lista para estallar. «Traigan agua fría. Ahora», ordenó a los criados, ignorando por completo a Hallwyn. Elara intentó levantarse, pero Rowan tomó su brazo antes. «No te muevas». Su voz era un mandato suave y firme al mismo tiempo, con una tonalidad que ella nunca había escuchado antes. Cuando los criados trajeron el agua, Rowan mismo ayudó a sumergir sus pies en la palangana, mientras Hallwyn observaba, pálida como la cal. La viuda, sorprendida, desvió la mirada. No sabía cómo lidiar con aquello. Nadie la había tocado con cuidado desde la muerte de su esposo. La gentileza de Rowan era extraña, desconcertante, casi dolorosa por lo inesperada. «Perdone la escena desagradable, excelencia», dijo Hallwyn con voz tensa. «La chica tiene dificultad para obedecer». Rowan se volvió lentamente hacia ella. «¿Tiene dificultad o recibe órdenes imposibles?» Silencio, un silencio pesado. La llama del hogar parecía apagarse ante la tensión. Hallwyn abrió la boca, pero Rowan levantó la mano, silenciándola sin esfuerzo. «Hablaré con la viuda más tarde, a solas».
Elara sintió el suelo desaparecer por un instante. No sabía si aquello era esperanza o terror, quizás ambos. La tarde avanzó con el duque caminando por la aldea, inspeccionando terrenos, anotando irregularidades. Todos los habitantes se sorprendieron con su presencia. No era común que un noble de tan alto rango se involucrara en asuntos de aldeanos. Pero Rowan tenía motivos que nadie entendía aún, ni siquiera él mismo. En el fondo de sus pensamientos, la imagen de Elara lo perseguía. Había algo en esa mujer, algo que su mente intentaba ignorar, pero que su corazón, endurecido por años de guerra y pérdidas, insistía en notar. Ella era diferente de las damas que buscan cortejar el favor de hombres como él. No había vanidad, no había manipulación, no había interés. Había solo una fuerza silenciosa, una que permanecía viva a pesar de todo. Al regresar a la propiedad al final del día, Rowan encontró a Elara en el patio, recogiendo leña. Sus pies aún estaban rojos, y aún así ella se esforzaba por cumplir sus tareas. El viento levantaba algunos mechones de su cabello castaño que se escapaban del pañuelo, y el sol poniente dibujaba un contorno dorado alrededor de su rostro. Rowan se detuvo sin darse cuenta observándola. Había belleza en ella, pero no una belleza superficial. Era algo profundo, casi sagrado, una belleza que sobrevivía incluso dentro del dolor. Elara sintió la mirada sin necesidad de levantar los ojos. Algo dentro de ella se tensó, miedo y calor al mismo tiempo. «¿Por qué no estás descansando?», preguntó Rowan, la voz grave cortando el silencio. «Yo tengo deberes, Excelencia». «¿Y quién definió esos deberes?». Elara vaciló. Sus manos temblaron ligeramente al sostener la leña. «Mi tía», respondió en un hilo de voz. Rowan se acercó despacio como si temiera asustarla. Se detuvo a pocos pasos de ella. El aire entre ambos cambió, cargado de una tensión, no de peligro, sino de algo prohibido, un deseo tan reprimido que ambos fingían no percibir. «Su tía no decidirá más sobre su salud mientras yo esté aquí». Elara abrió los ojos, sorprendida. «Excelencia, yo no quiero causar problemas». Rowan inclinó el rostro mirándola directamente. «A veces, los problemas deben ser causados para que la verdad aparezca». Elara tragó en seco. Rowan dio un paso atrás, retomando el control sobre sí mismo. «Mañana hablaré contigo. Necesito entender qué ocurre realmente en esta casa». Mientras él se alejaba, Elara quedó inmóvil, sosteniendo la leña como si fuera un escudo frágil contra sentimientos que no se atrevía a nombrar. Pero dentro de ella, una llama empezaba a crecer, y Rowan lo sabía y lo temía, porque aquella llama tenía el poder de cambiarlo todo. El amanecer siguiente trajo una niebla espesa que envolvió la aldea como un sudario. Los árboles parecían susurrar advertencias antiguas, y los habitantes observaban, inquietos, a los caballeros del duque dispersándose por la región. Alberwin no veía tanta movimentación desde las guerras del norte, y eso despertó murmullos. Pero ningún rumor era tan intenso como aquel que circulaba en secreto dentro de la casa de Hallwyn, donde Elara despertó con el corazón acelerado, sabiendo que aquel día lo cambiaría todo, para bien o para mal. Se levantó con dificultad, aún sintiendo el ardor en los pies, pero decidida a actuar como siempre actuó, en silencio, con humildad, con una dignidad apaciguada por el dolor. Sin embargo, dentro de ella, algo estaba diferente desde la mirada del duque la noche anterior. Era como si Rowan hubiese abierto una rendija hacia un mundo que ella creía prohibido. Un mundo donde alguien la veía. Hallwyn, por otro lado, despertó consumida por la inquietud. Sus pasos eran más rápidos, sus órdenes más afiladas, como si presintiera que sus secretos comenzaban a escaparse entre sus dedos. Observaba a Elara con desconfianza creciente, como si temiera que la sobrina hubiese ganado algún tipo de fuerza solamente por haber sido notada. Y temía, sí,
Al mediodía, Rowan regresó a la propiedad con una expresión que mezclaba frialdad y determinación. Había pasado la mañana reuniendo documentos, interrogando a antiguos guardias, estudiando registros militares. El pasado que rodeaba la muerte del marido de Elara comenzaba a exhalar un hedor podrido, y Rowan no toleraba la podredumbre. Elara estaba en el patio, recogiendo cenizas para limpiar el fogón, cuando vio al duque acercarse. Caminaba con pasos firmes, la capa azul ondulando al viento, y aquel símbolo del cuervo plateado bajo el sol parecía anunciar un tipo de justicia que Alberwin no veía hacía años. Ella bajó la cabeza instintivamente, acostumbrada a no ocupar demasiado espacio. Pero Rowan se detuvo frente a ella. «Necesito unos minutos, a solas», dijo sin mirar a Hallwyn, que observaba todo con ojos de serpiente. La tía intentó intervenir. «Mi duque, mi sobrina es tímida. No tiene nada útil que decir». Rowan la silenció con una sola mirada. Una mirada que hizo que Hallwyn tropezara con sus propias palabras y retrocediera como una sombra frente a la luz. Elara se incorporó lentamente. Sentía las piernas temblar. Rowan la guió hasta el antiguo granero, ahora vacío. El aire allí dentro era frío y húmedo, pero tranquilo. El duque cerró la puerta detrás de sí, no como amenaza, sino como protección, como si quisiera impedir que algún oído intruso destruyera ese momento. Elara pronunció su nombre con una suavidad que ella no esperaba. «Hay algo que necesitas saber sobre tu marido». La joven retrocedió un paso sin darse cuenta. ¿Mi marido?» Su voz falló. «¿Qué hay que saber? Él murió como un héroe. Eso es lo que dicen». Rowan inspiró hondo. Sus ojos cargaban un tipo de verdad que pesaba más que el acero. «Eso es lo que dicen, pero no es lo que ocurrió». Elara sintió el suelo desaparecer. El duque sacó un pergamino doblado de dentro de la capa. Era antiguo, sellado con el blasón de un capitán de la Guardia Real. «Este es el último registro militar de tu marido», Rowan dijo, «y fue ocultado de ti». Elara llevó una mano a la boca, asustada. Rowan abrió el pergamino con cuidado, como quien sostiene la memoria de alguien que merece respeto. «Él no murió en batalla», continuó Rowan lentamente. «Murió en una emboscada creada por hombres que deberían haberlo protegido. Y más aún, alguien de aquí, alguien muy cercano, lo sabía». Elara sintió las paredes girar. Su respiración se volvió corta. Eso no puede ser verdad», susurró con la voz trémula. Rowan dio un paso al frente, preocupado por la palidez repentina de ella. «Me gustaría que fuera mentira, pero no lo es». Elara se sostuvo el pecho. Era como si el pasado se abriera en ella como una herida todavía más profunda. Rowan continuó. «También encontré un segundo documento, uno que jamás debería haber sido escondido». Sacó otra hoja doblada, una carta escrita por tu marido días antes de morir. Elara abrió los ojos, atónita. Sus manos temblaron cuando Rowan le entregó la carta. Era la caligrafía de él, inconfundible, un trazo firme, gentil. Casi dejó caer el pergamino. Yo no puedo leer esto», murmuró con la voz quebrada. Rowan se inclinó ligeramente. «No estás sola». Elara respiró hondo y empezó a leer. «Mi amada Elara, si estas palabras llegan a ti, significa que algo salió mal. Oigo rumores de traición entre los nuestros. Si no regreso, debes saber que te dejo las tierras del Valle del Lobo Blanco, junto con la dote completa que te corresponde como mi esposa. No permitas que te quiten lo que es tuyo. No permitas que te borren». Las palabras se volvieron manchas borrosas bajo las lágrimas que caían sin control. La dote, las tierras, el derecho a existir con honra, todo le había sido arrebatado. Cuando levantó el rostro, Rowan ya sabía lo que debía preguntar. «Elara, ¿tu tía mencionó alguna vez esas tierras?». La joven negó con la cabeza, llorando. «Nunca, nada, nunca me dejó ver nada de lo que él dejó». Rowan cerró los ojos por un instante, conteniendo la furia.
Él no era un hombre de estallidos, pero en ese momento tuvo que luchar contra el impulso de arrancar a Hallwyn de la casa por la fuerza. «Hay algo más», dijo en voz baja, «algo que quizás sea lo más grave». Elara sintió el cuerpo enfriarse. Rowan continuó. «La carta fue encontrada escondida dentro de un baúl, en la habitación de tu tía». El impacto de esas palabras salió de la boca de Elara en forma de un sollozo doloroso. No, ella nunca haría eso. Pero incluso mientras hablaba, sabía que era mentira. Sabía que su tía lo haría. Sabía que Hallwyn haría algo peor. El dolor que tomó su pecho no era físico, era moral, emocional, profundo. Era la destrucción de lo poco que quedaba de sus creencias. Rowan dio un paso al frente, dudando antes de tocar su hombro. Fue un toque leve, contenido, pero poderoso, porque le recordaba a Elara que alguien, por primera vez, estaba de su lado. «No mereces nada de esto», dijo Rowan en un susurro firme, «y no permitiré que continúe». Elara cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin vergüenza, pero en el instante en que intentó recuperar el aliento, la puerta del granero se abrió con violencia. Hallwyn estaba allí, y había odio en sus ojos. «¿Qué te atreves a mostrarle?», rugió la tía. Rowan se colocó de inmediato entre ambas, como si el instinto fuera natural. «La verdad», respondió el duque. Hallwyn avanzó como una fiera acorralada. «Esa chica ingrata no merece nada. Todo lo que tenía era mío. Ella habría acabado conmigo. Hice lo que era necesario para sobrevivir en este maldito reino». La confesión explotó en el aire como un trueno. Elara retrocedió, atónita. Rowan dio un paso adelante con ojos de acero. «Ha confesado demasiado». Hallwyn intentó huir, pero guardias aparecieron en la entrada. Rowan los había posicionado allí exactamente para impedirlo. La tía fue apresada entre gritos, escupiendo insultos y amenazas. Elara observaba todo, temblando, como si su alma estuviese siendo arrancada por las raíces. Rowan se volvió hacia ella. «Tu vida acaba de cambiar, Elara», dijo con voz que sonaba a promesa y protección, «y no permitiré que destruyan nada más de lo que es tuyo». Pero allí, en ese momento, ninguno de los dos imaginaba. La revelación de aquella carta sería apenas el primer corte de una guerra mucho mayor. El silencio que se asentó después de que Hallwyn fue arrastrada por los guardias era casi irreconocible dentro de aquella casa. Por primera vez en años, Elara podía escuchar su propia respiración, pero aquella libertad repentina tenía un sabor extraño. No de alivio, sino de vértigo, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse o de recomenzar. Ella no sabía cuál de los dos. Rowan permaneció frente a ella, firme, imponente, con las manos cerradas como quien lucha contra impulsos que jamás admitiría poseer. «No puedes quedarte aquí», dijo por fin, con la voz baja, pero tan firme como un decreto real. Elara parpadeó, confundida. «¿Cómo así? ¿No quedarme?». Rowan dio un paso hacia adelante, y en ese único movimiento ella entendió que no había retorno. Él ya no estaba allí como visitante, ni como autoridad temporal. Estaba allí como un hombre que había tomado una decisión que de algún modo incluía el destino de ella. «Tu tía no era el único peligro», continuó Rowan. «Esta mañana descubrí que un varón de nuestra región tenía interés directo en el sabotaje que mató a tu marido, y Hallwyn cooperó con él, vendiendo información sobre las rutas militares». Elara llevó la mano al pecho, sintiendo que el aire se escapaba. «Entonces, ella ayudó a matar a mi marido», Rowan asintió con gravedad. «Y si descubriste algo que el varón quiere ocultar, tú también te convertiste en un objetivo». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Elara, pero antes de que pudiera desplomarse, Rowan sostuvo su brazo, firme, pero con una delicadeza que contradecía cada marca que la vida había dejado en ella. Su toque era casi prohibido, pero no tenía nada de violento ni invasivo. Era simplemente humano, un gesto que decía, «No estás sola».
El Ara retiró el brazo no por miedo a él, sino por miedo a lo que aquel toque despertaba dentro de sí. Rowan lo notó y respetó. «Quiero que vengas conmigo», dijo él. La frase cayó en el aire con el peso de un destino. «¿A dónde?», preguntó el Ara sin aliento. «Al castillo de Alberwyn. Allí estarás protegida, allí nadie podrá tocarte, ni manipularte, ni silenciarte». Ella casi respondió «no». Casi dijo que no merecía un castillo, que no era más que una viuda sin dote, sin nombre, sin honra, sin valor. Casi dijo que quedarse allí era más fácil que enfrentar lo desconocido. Pero en ese instante, Rowan inclinó el rostro apenas lo suficiente para que sus ojos encontraran los de ella, ojos que parecían ver más de lo que ella misma permitía mostrar. Y en ese encuentro silencioso, algo dentro de el Ara se rompió, algo pequeño, pero fundamental. Finalmente dijo que sí. El viaje hasta el castillo fue breve, pero cargado de tensión. El Ara compartía la carruaje con dos damas de confianza de Rowan, que la trataban con un respeto exagerado, como si supieran que estaba en peligro, pero también bajo una protección especial. Rowan cabalgaba al lado del carruaje, y cada vez que el Ara miraba por la ventana, lo veía como un guardián silencioso entre ella y el mundo. El castillo de Alberwyn surgió entre las montañas como una fortaleza esculpida por la propia naturaleza. Torres altas, murallas anchas, banderas azul oscuro, ondeando con el símbolo del cuervo coronado. No era solo imponente, estaba vivo, como si cada piedra hubiese presenciado guerras, conquistas, victorias y pérdidas. El Ara sintió el pecho apretarse. La entrada principal parecía demasiado grande para alguien tan pequeña como ella, pero, sorprendentemente, nadie la miró con desdén. Al contrario, guardias se inclinaron, criados se apartaron, soldados abrieron paso, todos bajo el mando del hombre que caminaba delante. Rowan no miró hacia atrás mientras la conducía hasta la entrada, pero el Ara lo sentía. Algo en él parecía atento a cada paso que ella daba. Al entrar en el gran salón, el Ara contuvo la respiración. El techo era tan alto que se perdía entre sombras doradas. Tapices que contaban la historia de los antiguos duques adornaban las paredes, y una enorme chimenea, mayor que cualquier cosa que ella hubiera visto, iluminaba todo con un brillo acogedor. «Este será tu hogar mientras soluciono lo que debe ser solucionado», dijo Rowan sin volverse. «Hogar». La palabra le sonó extraña. «Excelencia», murmuró el Ara. «Yo no pertenezco». Rowan finalmente se giró para mirarla. «Perteneces donde estés segura». Su voz llevaba una convicción que no admitía cuestionamientos. «Y aquí lo estás». El Ara bajó los ojos, sintiendo el rostro calentarse. No se atrevía a mirar a Rowan por mucho tiempo. Algo en él la desconcertaba. No solo su postura de autoridad, sino la forma en que parecía ver en ella cosas que ella misma no conseguía ver. Una criada se acercó e hizo una reverencia. «Duque Rowan, el cuarto está listo, como ordenó». El Ara abrió los ojos, incrédula. «¿Un cuarto? ¿Para mí?» «Por supuesto», respondió Rowan. «¿Crees que te pondría entre los sirvientes? Eres huésped del castillo y bajo mi protección directa». Esa última frase llegó demasiado cargada. El corazón de el Ara latió más rápido. Habría sido su imaginación, o Rowan también respiró hondo, como si luchara contra algo dentro de sí. «Ven», dijo él, retomando su postura rígida. El Ara lo siguió por los corredores iluminados, con paredes adornadas por antiguas armaduras y retratos de duques ancestrales. El sonido de sus pasos resonaba como si caminara dentro de la propia historia. Al llegar al cuarto, el Ara quedó sin palabras. Nunca había visto nada tan grandioso. Cortinas de un azul profundo, una cama suave con pieles de invierno, ventanas amplias que dejaban entrar la luz plateada del día. Era más de lo que cualquier persona simple podría imaginar. «Si necesitas cualquier cosa», empezó Rowan, pero antes de que pudiera terminar, un soldado irrumpió en el pasillo, pálido, sin aliento.
Mi duque, encontramos algo en el pozo antiguo de la propiedad de Lady Halwine. Rowan frunció el ceño. Habla. El soldado tragó saliva. Fue preparado para parecer un accidente, señor, pero no lo era. Encontramos frascos de veneno. El ara llevó la mano a la boca. Rowan permaneció inmóvil un instante. Un silencio cargado de tormenta. ¿Veneno para qué?, preguntó, aunque ya lo sabía. Para mezclarlo con la comida, señor, o con la agua. El soldado vaciló. Parece que estaba destinado a la viuda. El mundo giró. Rowan respiró hondo, pero su voz salió como acero forjado. Nadie la tocará. Nadie. Entonces miró a Elara con una intensidad que ella nunca había visto. Y a partir de hoy, quien lo intente, enfrentará la furia de todo Alberwyn. Elara casi cayó de rodillas. No solo por el miedo, sino por la forma en que Rowan la miraba. Como si ella importara, como si su vida tuviera valor, como si él estuviera dispuesto a mover montañas y castillos para protegerla. Y en ese instante, aún sin comprenderlo del todo, Elara supo. La entrada en el castillo no había sido un simple rescate. Había sido el comienzo de una guerra que envolvería traiciones, descubrimientos sombríos y sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a admitir. El castillo de Alberwyn parecía reposar en silencio aquella noche, pero era solo apariencia. Detrás de las murallas, tras las puertas de madera maciza, bajo tapices que escondían ecos antiguos, algo se movía. Una trama invisible, tejida por manos traicioneras que no aceptaban que Rowan hubiese dado refugio a una viuda sin dote, sin título, sin poder aparente. Una mujer que por algún motivo que pocos comprendían, se había convertido en el punto central de una disputa que se extendía mucho más allá de la moral, alcanzando ambiciones políticas y venganzas nacidas de sangre derramada. Elara despertó sobresaltada en medio de la oscuridad. La ventana dejaba entrar apenas un hilo de luz plateada que tocaba el suelo de piedra. Ella había oído algo, un ruido casi imperceptible, como pasos contenidos. Su corazón se aceleró. El castillo era grande, vivo, lleno de habitantes. Aún así, había algo en aquel sonido que estaba mal, como si alguien se moviera intentando no ser notado. Se levantó despacio, sintiendo el frío del suelo en los pies, y se acercó a la puerta. No se atrevió a abrirla, solo apoyó el oído, respirando lo más silenciosamente posible. Nada. Luego, un leve rasguño, como si alguien rozara la madera desde afuera. Elara retrocedió de inmediato, con el corazón en las manos. No sabía si debía llamar a Rowan, pedir ayuda o permanecer en silencio. No era su casa, no era su mundo, no era su derecho molestar al duque. Eso repetía para sí misma, porque Halwine había pasado años grabando esa idea en su mente. Pero Rowan le había dicho que estaba bajo su protección, y más aún, la había mirado al final del día, como si su seguridad fuese un asunto personal. Elara inhaló profundamente, reunió coraje y abrió la puerta apenas una rendija. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por antorchas distantes que proyectaban sombras largas e inestables. La sensación de ser observada persistía. Cerró la puerta con cuidado y retrocedió, abrazándose a sí misma. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes secos. Elara se estremeció, pero antes de poder reaccionar, oyó la voz más reconocible para ella dentro del castillo. «Elara, soy yo. ¡Abre!». El alivio recorrió sus piernas, casi haciéndola caer. Abrió la puerta y encontró a Rowan frente a sí, sin capa, sin formalidades, apenas el duque vestido con ropas simples pero con una expresión alerta. «Oí ruidos», susurró ella, aún temiendo estar exagerando. Rowan asintió. «No estás imaginando cosas. Mis hombres capturaron a 2 intrusos en las murallas. No eran ladrones comunes. Vieron tu retrato colgado en la sala de guerra y...». Respiró hondo, irritación contenida. «Dijeron que venían por ti».
Elara llevó la mano al pecho, el susto atravesándole el cuerpo entero. ¿Por mí? ¿Pero por qué? Yo no soy nadie. Rowan la miró como si ella hubiera dicho la mayor insensatez del mundo. «Eres alguien a quien necesitan silenciar», respondió con firmeza. «Creen que sabes demasiado y temen que yo te proteja hasta el final». Un calor inesperado recorrió el rostro de Elara al oír esas palabras. No era vanidad, no era orgullo, era algo más profundo, casi doloroso, reconocimiento. Rowan desvió la mirada un instante, como si controlara algo dentro de sí. «Debería haber previsto esto», murmuró. «Debería haberte mantenido aún más segura». Elara dio un paso vacilante. Tú no tienes la culpa. No puedes cargar con todo tú solo». La frase parecía inocente, pero alcanzó a Rowan como una flecha. Casi nadie osaba hablarle así, con verdadera delicadeza, sin interés, sin manipulación. Era como si Elara lo viera detrás de armaduras que incluso los nobles temían atravesar. Por un breve segundo, Rowan permitió que su mirada descansara en el rostro de ella. Había ahí una fragilidad tan resistente, una fuerza silenciosa que lo desconcertaba. Pero pronto recuperó la postura. «Reforzaré la guardia y no quiero que duermas sola esta noche». Elara se ruborizó intensamente. Rowan lo notó y levantó la mano de inmediato. «No de esa forma», aclaró con firmeza. «Dejaré 2 centinelas dentro del cuarto, soldados de confianza, para garantizar que nada ocurra». Elara asintió, aún avergonzada por el malentendido, pero dentro de sí una confusión dulce y dolorosa crecía. Rowan la cuidaba con una intensidad que iba más allá de la obligación. Algo en él la observaba como si temiera perderla, y eso era más peligroso que cualquier enemigo del reino. Horas después, Elara seguía sin dormir. Las centinelas permanecían inmóviles en los rincones de la habitación, pero su mente vagaba hacia Rowan, a la forma en que la había mirado, en que le había hablado, en que se había preocupado. Se levantó temprano y fue llamada al salón principal. Al entrar, vio a Rowan frente a la mesa larga, examinando documentos. Había algunos guardias alrededor, pero él los dispensó en cuanto vio a Elara. «Siéntate», dijo, acercando una silla. Ella obedeció, tensa. «Hay algo que necesitas oír», continuó Rowan, extendiéndole un pergamino. «¿Otro documento?», preguntó Elara, asustada. «Sí, y aún más grave que el anterior». Elara abrió el pergamino y su corazón se congeló. Registros de pagos, registros que mostraban a Hallwine vendiendo información al barón Edras, el mismo varón que había comandado la emboscada contra el marido de Elara. Los pagos comenzaban antes de la muerte y continuaban después. Ella recibía dinero por la muerte de mi marido», susurró Elara horrorizada. «Sí», respondió Rowan con rabia contenida. «Y no solo eso, le proporcionaba listas de rutas militares, nombres de soldados, locales de suministros». Elara cubrió la boca con la mano casi sin aire. Ella mató mi futuro, mató toda mi vida, y habría hecho lo mismo contigo si hubiera tenido la oportunidad», concluyó Rowan. «Tú eras el último hilo que podía vincular al varón con las traiciones. Ahora que descubrí la verdad, él quiere silenciarte antes de que hables». Elara tembló. Rowan se acercó. No la tocó, porque sabía que no debía, pero se aproximó lo suficiente para que su presencia fuese un escudo. «No lo permitiré», dijo con firmeza absoluta. «Pero necesito que confíes en mí y necesito que seas fuerte». Ella levantó los ojos y la intensidad en los de Rowan casi la hizo retroceder. Era la mirada de un hombre que estaba yendo más allá del deber, un hombre que luchaba contra sentimientos que no debería sentir. El silencio entre ellos se volvió espeso, cargado de algo prohibido, pero antes de que cualquier palabra pudiera nacer, las puertas del salón se abrieron violentamente. Guardias irrumpieron, pálidos, desesperados. «¡Mi duque! ¡Intrusos! ¡Entraron en el castillo! ¡Están armados!»,
Buscan a la viuda. Rowan desenvainó la espada sin pensar. ¡Rodéenla!, ordenó. ¡Nadie la toca! El castillo estalló en caos. Gritos resonaron por los corredores. El choque de espadas llenó el aire, y allí, frente a los ojos aterrorizados de Elara, las sombras que perseguían su pasado finalmente invadieron su presente. Pero Rowan estaba listo. La guerra acababa de comenzar, y él lucharía por ella, con espada, honor y lo que hiciera falta. El castillo de Alberwyn se sumió en un caos absoluto. El sonido de espadas chocando reverberaba por las paredes como truenos atrapados dentro de la piedra. Gritos de guardias, órdenes rugidas por Rowan, pasos apresurados que ecoaban en corredores estrechos, todo mezclado en un torbellino que hizo que el corazón de Elara golpeara contra o peito. Nunca había visto la violencia tan de cerca, y sin embargo, era ella el objetivo. Ella, la viuda que nunca había pedido nada más que paz. Los soldados que protegían a Elara se posicionaron frente a ella mientras Rowan avanzaba por los corredores, moviéndose con la precisión de un hombre acostumbrado a la guerra, pero impulsado por algo que iba más allá del deber. No protegía solo a una testigo, protegía a alguien cuya vida empezaba a importarle de forma peligrosa. Cada paso que daba estaba guiado tanto por la estrategia como por un sentimiento que no se atrevía a nombrar. «¡Llévenla a la sala del trono, cerrada! ¡Guardia doble!», ordenó Rowan, con la espada aún fresca de batalla. Elara intentó hablar, pero no encontró a voz. Dio un paso tembloroso hacia él, como si quisiera detenerlo, retenerlo, impedir que desapareciera en aquella tormenta humana. «Rowan», murmuró, tan bajo que solo él le pudo oír. El duque se volvió por un segundo, y en esa fracción de tiempo, el mundo pareció detenerse. Sus ojos encontraron los de ella, llenos de miedo, pero también de un tipo de confianza que casi lo desarmó. Rowan respiró hondo, controlando el impulso de correr hasta ella, de tocar su rostro y prometerle que nada le ocurriría mientras él viviera. Pero un duque no podía hacer eso. Un hombre sí, pero no un duque. «Volveré», prometió, con una firmeza que sonaba a juramento, y entonces desapareció entre guardias y sombras. Elara fue conducida por los corredores mientras el castillo entero vibraba de tensión. Las puertas de la sala del trono se cerraron tras ella con estruendo, y 2 guardias se quedaron firmes junto a la entrada. La sala le pareció enorme, demasiado vacía, demasiado hostil. Tapices ancestrales contaban historias de victorias pasadas, pero todo en aquel lugar hacía que Elara se sintiera más pequeña, más perdida. Ella avanzó hasta el centro del salón, respirando rápido. El miedo era inmenso, pero había algo aún mayor por detrás. Una fuerza alimentada por la injusticia. Toda su vida, Elara había sido silenciada, pero ahora querían borrarla por completo. No por lo que era, sino por lo que sabían que podía revelar. Fue entonces cuando oyó un leve crujido. Elara se giró de inmediato, aterrorizada. Entre 2 tapices, por una abertura estrecha que ella no conocía, alguien entró. No era un soldado, no era Rowan, no era nadie conocido. Era un hombre de capa oscura, mirada fría y un sorriso delgado como una hoja afiada. «La famosa viuda de Alberwyn», dijo él acercándose como un depredador que por fin encuentra a su presa. «Al fin la veo». Elara retrocedió instintivamente, pero no había salida. Los guardias levantaron las espadas, pero el hombre alzó las manos, tranquilo. «Calma, no he venido a matar a nadie. Todavía, solo vengo a dar un mensaje». Los guardias dudaron. Elara respiró fundo para no desmayarse. «¿Quién es usted?». El hombre inclinó la cabeza en una falsa cortesía. «Soy a quien tu tía sirvió durante años», dijo él, «y aquel cuya vida pones en peligro, sin siquiera darte cuenta». Elara sintió que o mundo giraba. «El barón Edras», susurró. Él sonrió, complacido. «Entonces Rowan ya le dijo mi nombre». «Excelente. Así todo es más sencillo». El varón caminó lentamente por la sala como si fuese suya. Tocó la mesa, examinó el trono vacío
Observó las ventanas. «No deberías estar viva, querida», dijo sin prisa. «Tu existencia complica negocios que iban muy bien. Tu marido era un problema. Tú, aún más». «¿Por qué?», preguntó Elara, con la voz trémula, pero sorprendentemente firme. «¿Qué teme tanto en mí?». El varón se volvió lentamente. «Temo que sobrevivas», respondió. «Temo que hables. Temo que destruyas alianzas que me tomaron años construir». Elara tragó, pero no apartó la mirada. Contra todo pronóstico, algo dentro de ella crecía. Indignación, no valentía quizá, pero un fuego que llevaba días naciendo. «Usted mató a mi marido», dice, embriagada de dolor. «¿Todo por poder? ¿Por tierras?». Obarán se aproximó a pocos pasos de ella. «Tu marido era leal al duque. Yo necesitaba a alguien leal a mí». Elara sintió náusea. «¿Y yo? ¿Por qué quiere matarme? Porque posees algo capaz de destruir mis planes. Pruebas». Él inclinó el rostro estudiándola. «Y algo peor, tienes el interés de Rowan. Cuando un duque se preocupa por alguien, todo el reino escucha». El aire se volvió pesado. Los guardias se movieron, tensos, pero el varón levantó la mano. «No vine a luchar, vine a ofrecer una elección». Elara abrió los ojos, perplexa. «¿Qué elección?». «Simple», dijo él bajando la voz. «Desaparece, vete lejos, borra tu nombre del mapa. Yo pagaré tu viaje, tu seguridad, y nadie sufrirá. Rowan llorará, claro, pero lo superará. Todos los hombres lo hacen». Elara quedó muda. Un silencio profundo engulló el lugar, y entonces, por primera vez, ella sintió algo que nunca antes se permitiera sentir. Raiva, no miedo, no vergüenza, raiva pura. «No», dijo ella con firmeza que incluso la sorprendió. El varón arqueó una ceja. «¿Cómo dijo?». «Dije que no», repitió Elara sin retroceder. «No voy a huir, no voy a esconderme, no voy a permitir que siga destruyendo vidas como destruyó la mía». El varón sonrió, pero no con humor, con desprecio. «Entonces morirás como tu marido». Antes de que pudiera avanzar, las puertas estallaron. Rowan entró, con la espada en mano y ojos convertidos en fuego. «Aléjate de ella, ahora». El varón retrocedió un paso. Rowan se colocó delante de Elara, protegiéndola con el cuerpo. Un gesto instintivo, profundo, que hizo que el varón soltara una carcajada ácida. «¡Ah, claro! ¡El héroe!», se burló Edras. Un duque enamorado de una viuda sin nada, casi poético. Rowan no reaccionó. «Invadiste mi castillo», dijo cada palabra un golpe. «Eso no es solo traición, es sentencia de muerte». El varón dio un paso atrás, pero guardias ya surgían por las laterales, rodeándolo. «La guerra empezaría mañana», dijo Edras. «Tú solo adelantaste las piezas». «Guerra», murmuró Elara. Rowan levantó el brazo, impidiéndole acercarse. «Quiere nuestras tierras, nuestra influencia, y ahora quiere tu vida». El varón fue reducido, pero seguía sonriendo como quien cree que ya venció. Mientras lo arrastraban, lanzó su última amenaza. «No puedes protegerla para siempre, Rowan. Ni los duques contienen las sombras». Cuando la puerta se cerró, Rowan se volvió hacia Elara, y en el instante en que por fin estuvo a salvo, las fuerzas de Ela vacilaron. Rowan la sostuvo de inmediato, firme, instintivo. «¿Estás bien?», preguntó la voz cargada de emoción que tentaba ocultar. Elara respiró trémula. Yo le dije que no», murmuró, casi incrédula de su propia coraje. Rowan tomó el rostro de ella entre sus manos, con cuidado, con respeto, casi con devoción. «Te oí», dijo él, «y nunca me he sentido tan orgulloso de alguien como en este momento». El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de algo intenso, prohibido, imposible de negar. Entonces un mensajero entró a toda prisa. «Duque Rowan, el varón envió un ultimátum. Si la viuda no es entregada al amanecer, declarará la guerra al reino». Rowan cerró los ojos un instante y respondió con voz que resonó como sentencia. «Entonces el reino luchará, porque ella no será entregada, nunca.
Las piernas de Elara volvieron a fallar, no por miedo, sino porque por primera vez en su vida alguien estaba dispuesto a enfrentar un ejército entero por ella. El amanecer se acercaba como tambores de guerra. La luz aún no tocaba el horizonte cuando los mensajeros relataron los movimientos del varón Edras. Cientos de hombres se posicionaban en el valle bajo el castillo, banderas negras ondeando al viento, armaduras reflejando el frío de la madrugada. Todo el reino parecía contener el aliento, como si aguardara el instante exacto en que el destino de Alberwin sería decidido. Por la ambición de un traidor, la valentía de un duque y el valor inesperado de una viuda que, hasta pocos días atrás, vivía encadenada al silencio. Elara observaba desde la alta balconada del castillo. Las antorchas en los muros iluminaban su rostro preocupado, pero no derrotado. La antigua Elara, la que sufría callada bajo el dominio de Hallwyne, ya no existía. Algo dentro de ella había despertado. Tal vez fuese la verdad revelada, tal vez la fuerza que descubrió ao enfrentar o varón. O quizá fuese que su corazón encontrara en el hombre que ahora sostenía todo un reino por ella, una esperanza que nunca imaginó volver a sentir. Rowan se acercó en silencio. Su capa azul se agitaba con el viento y la armadura pulida reflejaba destellos dorados. Parecía una muralla de acero entre el mundo y ella, no por obligación, sino por elección. Su ejército es mayor de lo que esperábamos, dijo Rowan, analizando el valle. ¿Él realmente haría una guerra solo para silenciarme?, preguntó Elara con la voz temblorosa. Rowan volvió el rostro hacia ella y su mirada no era la de un líder preocupado. Era la de un hombre que luchaba contra la posibilidad de perder algo que acababa de encontrar. No es por ti, es por lo que representas, respondió. La verdad que teme, la honra que traicionó, el poder que perderá cuando sea expuesto. Elara respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Pero no era el mismo peso que la aplastaba en la casa de Hallwyne. Era un peso que fortalecía. Rowan, murmuró ella vacilante, si yo me entrego, todo esto termina, ¿no? El duque se volvió completamente hacia ella, y en ese instante, la armadura, la postura, el título, todo desapareció. Solo quedaba el hombre. No digas eso, nunca más. Su voz salió más firme de lo que pretendía. Si te entregas, él no va a detenerse. Usará esa victoria para destruir aún más el reino. Y desvió la mirada apenas un segundo. Yo no puedo perderte. El corazón de Elara vaciló. Rowan nunca había demostrado tan abiertamente lo que intentaba esconder. Elara lo sabía y sintió. Yo no quería causar tanto sufrimiento, murmuró. Él avanzó un paso. Tú no causaste nada, Elara. Revelaste. Y todo lo que está pasando estaba destinado a salir a la luz. Tú solo encendiste la llama que mostró los monstruos escondidos en la oscuridad. Esas palabras la tocaron profundamente. Y aunque el deseo silencioso entre ellos era palpable, Rowan mantuvo la postura honrada, cuidadosa, respetuosa, como si temiera quebrar algo precioso. El sol finalmente emergió, tiñendo el cielo de rojo y oro. El varón Edras avanzó con sus tropas. El suelo tembló bajo los cascos de los caballos. Las sombras se alargaron. Rowan se posicionó en la línea de frente, espada en mano. Elara permaneció en los muros, rodeada por guardias, pero con el corazón dividido entre esconderse o correr a ayudarlo. El varón gritó desde la línea enemiga: «Rowan, entrega a la viuda o te devoraré junto a tu castillo». Rowan alzó su espada y la apuntó directamente hacia él. «Ven a buscarla». Los ejércitos chocaron. El estallido de la guerra fue feroz, ensordecedor. Rowan avanzó como una tormenta, cada golpe preciso, cada movimiento guiado por algo que iba más allá de la técnica, como si fuese el propio destino empuñando a espada. La guardia de Alberwin resistía con valentía, pero el varón tenía más hombres.
Desde los muros, Elara veía todo, desesperada, temiendo que en cualquier instante Rowan cayese bajo o peso dos inimigos. Entonces algo chamou su atención. Un arquero enemigo, escondido entre rocas, apuntando directamente a Rowan. Una flecha larga, envenenada, destinada al único hombre que se interponía entre ella y la muerte. Elara no pensó, corrió. Gritos surgieron detrás de ella, guardias intentando detenerla, pero él adeseó escadas, cruzó los portones y corrió por el campo empapado como si su vida entera dependiera de ello. Y dependía. Cuando la flecha fue disparada, ella gritó, «¡Rowan!». Él se giró apenas lo suficiente para verla y esa fracción de segundo lo salvó. La flecha rozó su hombro en lugar de atravesarlo. Rowan derribó al arquero con un solo golpe y corrió hacia ella. «¿Qué haces aquí?», exclamó sujetándola por los brazos. «Yo no podía dejar que murieras por mi culpa», respondió ella llorando, pero firme. El impacto de esas palabras atravesó a Rowan con una fuerza que por un instante le hizo olvidar la guerra alrededor. Pero el varón Edras avanzaba. Él levantó su espada, apuntándola a Rowan por la espalda. Elara lo vio primero. Empujó a Rowan con fuerza, y el golpe que lo habría matado cayó contra su escudo metálico. Rowan se volvió, lleno de furia, y enfrentó al varón en un duelo directo. El combate fue brutal, rápido, violento. Edras era hábil, pero motivado por el odio. Rowan por la justicia y por algo aún más fuerte. Con un golpe final, Rowan desarmó al varón, que cayó de rodillas. «Has perdido», declaró Rowan. Edras rió, sangrando. «No, mientras ella viva, siempre será un peligro». Rowan cerró el puño. «Entonces vivirá bajo la protección de Alberwin y tú enfrentarás el juicio que mereces». El varón fue apresado. La guerra terminó y el silencio que cayó sobre el valle fue profundo como una oración. Más tarde, ya en el castillo, Rowan buscó a Elara. Ella estaba sentada junto a la chimenea, siendo atendida por curanderas. Cuando lo vio entrar, sus ojos se llenaron de emociones: miedo, alivio, gratitud, algo más profundo. Él se acercó despacio, como si temiera quebrarla. «Arriesgaste tu vida por mí», dijo. Elara respiró hondo. «Yo no podía quedarme allí mientras tú morías», murmuró. Tú me salvaste tantas veces. Yo solo hice lo que mi corazón ordenó». Rowan cerró los ojos un momento. «Elara, durante días luché contra esto, contra lo que siento, contra lo que despiertas en mí, pero hoy casi te pierdo y comprendí que no quiero vivir en un mundo donde tú no existas». Elara abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Rowan se arrodilló ante ella. «No te pido que me ames», dijo, con una vulnerabilidad que solo los hombres verdaderamente fuertes poseen. «Te pido que me permitas estar a tu lado, protegerte, honrarte, construir algo nuevo contigo, si tu corazón lo permite». Elara llevó la mano al rostro, emocionada. «Rowan», consiguió decir, «yo pensé que nunca volvería a amar, pero tú me devolviste a la vida». Él sonrió, un sonriso raro, sincero, transformador. «Entonces déjame seguir devolviéndotela». Y allí, sin prisa, sin urgencia, con absoluto respeto, Rowan tomó sus manos. No hubo beso, porque el amor verdadero no necesita probarse, solo necesita existir. Semanas después, ante el pueblo reunido en la plaza, Rowan anunció: «Elara ya no es una viuda olvidada, no es prisionera ni sirvienta. Es la nueva duquesa de Alberwin, mi elegida, mi honra y el símbolo de un reino que renace». El pueblo aplaudió, y Elara, con ojos que brillaban como si cargaran vidas enteras sanadas, finalmente encontró su lugar en el mundo, no como víctima, no como sombra, sino como una mujer libre y amada. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta, deja tu like y comenta abajo qué te pareció. Y voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final,
para que la veas. Hasta el próximo video.